muy bien, la verdad que me has hecho un favor enorme y creo que va a estar buena. 14:58, yo calculo que vamos a terminar en una horita, más o menos lo que tarda la entrevista, a no ser que nosotros nos vayamos un poco más largo. ¿Tenés más o menos claro de qué va la investigación? Más o menos, sí. Te cuento Igual un poco, te la retoco. Bueno. La investigación tiene por objetivo estudiar la enseñanza del deporte como contenido de la educación física escolar. Y en ese escenario nos planteamos el tema del programa escolar y de un segundo elemento que es la Secretaría Nacional de Deporte, que de alguna manera anda como rondando la propuesta de enseñanza de la educación física escolar con diferentes digamos, misiles que tiró y propuestas que mandó a la escuela, y bueno, la escuela tomó su decisión. Entonces, en este escenario, el foco principal es lo que enseñan los profesores de educación física a nivel nacional, de deporte en la educación física escolar, y en particular en quinto y sexto escuela. Entonces, en ese escenario nos ocupamos de lo que piensa el profesor debería enseñarse y lo que enseña, de lo que se piensa debería ser y lo que realmente hace. Entonces, bueno, con todo esto hicimos el cuestionario nacional, tomamos una muestra que es Maldonado, ofertamos a Maldonado quienes querían subirse a la investigación y trabajar en la investigación, nos quedamos con 24 personas. De esas 24 personas hay un par que desistieron por motivos externos a ellas, que una profe que tuvo un problema en una escuela y otro profe que se fue de viaje, algo así. Entonces nos quedamos con 22, dentro de esas 22 personas hay 4 que son ustedes que están trabajando además en las observaciones y en las entrevistas individuales, lo cual nos terminamos quedando con unas 18, 16 personas que van a participar al final en marzo, abril, en grupos de trabajo. Vamos a trabajar una entrevista grupal porque es impensable hacer 24 entrevistas y a su vez una tira de observaciones. Además los procedimientos van a otras cosas, entonces esto viene así, del cuestionario a la observación, de la observación a la entrevista, para lo que ustedes hacen no se vea. Podríamos haber hecho la entrevista primero, pero decidimos hacerla después para que ustedes no se sientan vapuleados por las preguntas. Si no iba a incidir. Claro, exacto, intentar discriminar un poco. Ahora las preguntas, que de alguna manera van a permitirte recordar las clases y lo que no hiciste en las clases. Y después de todo eso, la entrevista grupal. Y bueno, con todo eso, Maldonado, tenemos casi el 100% de los cuestionarios y el 50% de personas involucradas en la investigación, que sí que es muy relevante para Maldonado. Así que cuando terminemos, van a tener elementos como para sentarse a charlar sobre qué hacer con el deporte de la escuela, ¿no? Ustedes sin duda. Bueno, entonces el objetivo que yo me propongo es generar inclusive un documento que ustedes puedan considerar escrito sobre lo que pasó en esta investigación, para tirarlo a debatir y bueno, que ustedes tomen la decisión que quieran, porque por lo menos tengan elementos que surjan de ustedes, ¿no? Claro. Bueno, entonces este sería como el tercer procedimiento, tiene que ver con esto que te comenté, y bueno, y el propósito principal es conocer tus ideas, tus opiniones y tus creencias, más allá de todo lo otro. Así, ¿qué opinas vos sobre la enseñanza del deporte como contenido de la educación física escolar? Bien. Entonces para eso vamos a focalizarnos en quinto y sexto año de escuela y te voy a hacer preguntas principalmente sobre esa situación, sobre ese tema, y sobre esa edad y sobre esa propuesta en primaria, enseñanza primaria. Bueno, como va a arrancar, decime tu nombre, tu edad, y las cosas generales como para el registro. Nada más. Bien, me llamo Jorge, no sé si completo, Jorge Leonardo Acosta Silva, tengo 36 años y bueno, no sé qué años de experiencia en la escuela como llevo profe. 9 años, este es mi 9º año en la escuela. Ajá. ¿En la misma escuela? En la misma escuela. Ah, bien. Sí. ¿Y has trabajado o trabajás en otros lugares? Trabajo en otras instituciones, sí, trabajo en secundaria. Particularmente ahora vengo justo de una sala docente en secundaria, donde se está también discutiendo el tema de solicitar alguna obra para el deporte, porque es para Pinto Deporte. Ah, ahí va. Y sí, en secundaria sí he tenido que ir alternando, no he podido estar en el mismo lugar. Claro. Porque considero de que así como te puede
disminuir la voluntad en una institución, estar mucho tiempo, en mi caso a mí me ha generado un sentimiento de pertenencia grande que hace que al revés, que trate de renovar y tener como una media de clases, yo considero que bueno, como que no ha decaído la voluntad por estar en el mismo lugar durante tanto tiempo. En secundaria ahora ya hace 3 años que estoy en el mismo liceo y me ha generado lo mismo, ¿no? ¿Cuántas horas por día trabajas? Yo estoy... ¿Por semana? Por semana tengo 34 horas. 34 horas. 34. ¿Y trabajas en privados también o? No. ¿Solamente en enseñanza Solo pública? Enseñanza pública. ¿Y solo primaria y secundaria? Solo primaria y secundaria. Bien. Este año tengo 20 grupos, el año pasado tenía 24. Ahí va. Tengo cantidad de grupos, viste, que me siguen un poco. Sí, claro. Para todo, la planificación. Este año particularmente, ahora a fin de año me estaba enterando de que voy a tener menos grupos, porque el jardín se va a hacer, no, en primaria. Porque yo tengo una de las escuelas que está dentro de las más grandes del país, quizás. Ah, mirá. Sí, la escuela 7 tiene alrededor de 1000 alumnos entre los 2 turnos. ¿Quinto y sexto cuántas horas semanales? Quinto y sexto tiene frecuencia doble, un módulo de 40 minutos y otro de 30 minutos. Ah, mirá. Lo pude dividir así, me resultó bastante cómodo. Pasé por 3 direcciones, que la de ahora justamente se está jubilando, y cualquiera de las 3 direcciones estaban como de acuerdo en que se dividiera así los tiempos, ¿no? Bien. ¿Otras titulaciones vinculadas? Sí, yo soy técnico de fútbol y para ONFI y técnico de vóley. Hice las 2 tecnicaturas inmediatamente de terminar el liceo. ¿Y algún otro estudio? ¿Posgrado? No, posgrados y demás. Intereses sí algunos, pero no nada concretado, o sea, a concretar. ¿Trabajas solo, no? Sí. O sea, no sé a qué te referís, porque en el ¿No tenés pareja pedagógica, por ejemplo? Ah, que no. dice que trabajan con otros dos. No. Bueno, creo que lo general lo dijiste todo. Bueno, pasamos al primer tema, así como de las creencias principalmente. Voy a plantear algunas preguntas que tienen que ver con tus ideas sobre el deporte, ¿no? Sobre cómo lo podés plantear o lo deberías plantear como contenido curricular, ese tipo de cosas en el contexto escolar. Y después ya directamente cómo lo haces concretamente vos. La primera sería una pregunta bastante amplia. ¿Vos podrías explicar qué es para ti el deporte en general y cuáles son los rasgos básicos que hacen que una actividad física pueda ser considerada o no como deporte? Sí. Bueno, creo que una de las cosas principales son los límites y las reglas que tiene. Eso es lo que hace que permita que en determinado tiempo, que obviamente que los deportes pueden ser por tiempo o por puntos, puedan compartir ese espacio de actividad física, porque la debe tener. Y bueno, y con ciertas consideraciones según en el momento en el que está sucediéndose quizá ese deporte, me parece que también tiene una cierta incidencia. Pero básicamente sería eso, una actividad física reglada, que esas reglas y dimensiones estarían de alguna forma limitadas por un árbitro, que hacen convivir a determinadas personas en determinado tiempo esa misma actividad física. Quiere decir que a la medida que aparecen las reglas de un juez, aparece el deporte. Me parece que es lo que sí lo caracteriza. ¿Hay necesidad o no de la competencia? Yo considero que sí. ¿Vos crees que el surf, por ejemplo, cuando se practica sin competir, es deporte? No, no me parece. Sí, una actividad con determinadas características, pero quizá toma de lo reglado las características que tiene. Lo que se evaluaría es lo que cada surfista trataría de hacer. ¿Me explico?
lo que se evaluaría desde afuera, un juez que miraría y diría, bueno, hacer tal cosa, tal cosa, y le daría determinado puntaje. En ese caso sí, lo ves como deporte. No, o sea, si va y lo realiza, sin la competencia no sería un deporte. Al aparecer las reglas de un juez aparecería... Claro, o no específicamente eso, sino que hay un determinado estudio por algo hay que arreglarlo, con una determinada calificación también, que es lo que le da ese carácter de deporte. ¿Y vos crees que el deporte tiene componente lúdico siempre? Componente lúdico. Y creo que sí. O sea, como es tan personal como cada persona que lo realiza, me parece que el componente lúdico puede estar para el que lo enseña, como para el que lo recibe, como para el que lo vive. ¿El deporte profesional lo considerás deporte con componente lúdico? Sí. Creo que sea... También podríamos hablar mucho de a qué se refiere con qué es lo que lo hace profesional, ¿no? La cantidad de tiempo, el dinero que se gana realizándolo, pero creo que sí, que está demostrado en diversos casos de que hay gente que se divierte igual aunque tenga ese tipo de presión. Bueno, ¿crees que esa idea de deporte que vos más o menos acabás de explicar es la que debe plantearse y enseñar a la escuela? Bueno, ¿O en la escuela hay que enseñar otro deporte? Sería muy soberbio de mi parte decir que esa es la concepción de deporte que tenga que enseñarse, ¿no? Creo que es una concepción que puede estar más bien fundamentada o no, pero es una concepción que se pueda tener con respecto al deporte en la escuela. Justamente lo que hablamos hoy de la competencia me parece que es quizá una de las características más relevantes, ¿no? ¿Qué concepción de competencia tener? A mí me pasa mucho de que, porque veo que les pasa a los chicos, de que les pone más contento la derrota del otro que el propio triunfo. Me parece que ahí está involucrada mucho la competencia y trato de mostrarles de que en realidad es algo que está mal, que no está bueno disfrutar de la derrota ajena. Está genial disfrutar del triunfo propio. Pero lo veo como que es algo que no sé de dónde lo sacan, cómo lo aprenden. Me imagino que será la televisión, la propaganda, lo que ven en la cancha de cualquier deporte que irán a ver, pero es algo que particularmente en la competencia, no solo el deporte, en la competencia en general veo como que se da eso de festejar más la derrota del otro que el triunfo propio. Entonces, ese tipo de concepción de la competencia, entendido el deporte como competencia, me parece que está bueno enseñar. A ver, quiero ver si te entendí bien. ¿Vos colocarías al deporte y la competencia en la escuela? ¿Le darías un lugar particularmente importante porque podés discutir ese tipo de ideas? ¿Es eso lo que dijiste? Sí, un poco sí. Está. ¿Vos crees que se deben exigir aprendizajes y esfuerzos en la enseñanza deportiva escolar, aunque se promueva una idea del deporte, por ejemplo, basado en lo lúdico? Sí. Sí, porque creo que por medio del esfuerzo se pueden lograr determinadas capacidades técnicas que me permiten disfrutar mejor el deporte. ¿Y el lugar de lo lúdico en el deporte escolar existe? ¿Debería existir? ¿Vos lo tomás en cuenta? Sí, o sea, creo que lo tengo en cuenta. No sé si el análisis por fuera será, pero desde la propuesta, desde lo dialógico, digamos, y desde la propuesta, siempre intento darle carácter a una actividad física de que es lúdica. Ahora vamos a jugar a tal cosa. Ahí va. Bien. Vamos a pasar ahora a la justificación de la enseñanza del deporte en la educación física escolar. Principalmente, ¿por qué y para qué crees que hay que enseñar contenidos deportivos en la escuela? ¿Crees que hay que enseñarlos? Sí.
ahí creo que a grandes rasgos se me mezclan dos cosas, ¿no? Una primera, que es brindar determinadas herramientas motrices dirigidas hacia el deporte para que en un futuro de querer participar de actividades deportivas pueda realizarlo. Ahí yo diferenciaría algunos motivos, ¿no? Puede ser por hacer ejercicio, por juntarse con la barra de amigos. Y por otro lado, dentro de la misma secuencia, digamos, para el que luego quiere competir directamente. Competir, estar en algún plantel de cualquier disciplina que sea, tener una determinada experiencia motriz que le permita mejorar la capacidad técnica, que es lo que requiere el deporte. Siempre, obvio que sin perder de vista la capacidad de actividad física y entretenimiento que debe tener el deporte, ¿no? Ahí va. Es decir, si tuvieras que definir cuáles serían entonces los propósitos o los objetivos del deporte de la escuela para vos, ¿cuáles serían? Determinadas experiencias motrices dirigidas hacia el deporte. Perfecto. ¿Qué pasa con las actitudes y los valores? ¿Tienen algún lugar en tu propuesta de enseñanza? Sí, me parece que surgen, no están, o por lo menos no me pongo a pensar, no las planifico. Surgen a partir de, capaz que tal, del tiempo, en algún otro momento creo recordar haber planificado de que en determinada situación puede surgir algo que, no sé, respetar el turno. Me parece que es un valor, está el respeto involucrado ahí, se puede trasladar a la vida porque uno debe esperar en una fila para pagar en el hábitat. Entonces digo, bueno, si voy a hacer este ejercicio en determinadas columnas donde tienen tanta cantidad de integrantes, enseñar o indicar qué me parece a mí que es lo correcto y lo que debemos respetar de la clase. Si surge lo tomamos. Si surge, claro. Pero por eso digo, creo que recuerdo haberlo planificado o haber pensado que en determinada clase se me puede surgir esto. Pero la mayoría de las veces se me dio como emergente. Surge el emergente y a partir de ahí trato de... ¿Vos crees que conviene incluir objetivos que tengan que ver con la formación de los chiquilines como espectadores o como consumidores de productos y servicios deportivos en las clases de educación física? Cuando lo he pensado creo que sí, pero honestamente me cuesta entender cómo hacerlo o saberlo, cómo hacerlo. Bien, ahora centrándonos en lo que vos hacés, ¿no? En la enseñanza del deporte en tus clases, de quinto y sexto año escolar en particular, y teniendo en cuenta las limitaciones que pueda llegar a tener en la cancha, materiales, bueno, todo esto, ¿no? ¿Vos mismo asumís esos propósitos o objetivos cuando te planteás el deporte? Sí, con la diferencia que, bueno, haber hecho esta investigación me llevó a generar un pequeño paso más de algo que antes no hacía. ¿Qué es? Como yo que sé jugar. ¿Qué pasaba? A mí al ver una determinada secuencia en ellos, de todos los años, están desde nivel 4 hasta sexto, y tengo otras experiencias con edades más avanzadas, con el liceo, tenía como en la cabeza, y tengo un poco en la cabeza, de que directamente jugarlo es algo para cuando son más grandes, o cuando van al liceo, o el hecho de jugarlo es algo particular para el equipo deportivo del barrio, del deporte que sea. Haber hecho la investigación me llevó a entender de que si yo hago una secuencia, tengo que finalizar la secuencia jugándolo. Luego, si yo esa secuencia la voy a repetir o al siguiente año con una idea de profundizar un poco más, ¿no? Esa idea de retomar contenido, ¿lo voy a volver a jugar? Sí. Pero era algo que no hacía. Lo jugaba menos tiempo. Me parecía que era, bueno, el deporte era la frutilla de la torta en determinado tiempo, pero lo podían hacer en el barrio, o lo podían hacer luego en las vacaciones, lo podían hacer fuera de la escuela. Me parecía que la intervención mía tenía que ser más específicamente en todas aquellas partes del deporte que le podían mejorar su capacidad de hacerlo y de disfrutarlo. Perfecto.
que tiene que ver, por ejemplo, con aspectos técnicos. Aspectos principalmente técnicos, porque lo táctico tampoco lo trabajaba mucho, lo trabajo mucho. Bien. En el proceso de enseñanza deportiva escolar que vos llevas adelante, ¿podrías decirme qué tipos de contenidos de enseñanza deportiva creés que se deberían plantear a los escolares de quinto y sexto año en las actividades de enseñanza y aprendizaje? Y si estos contenidos deberían ser solo contenidos de aprendizaje técnico, solo de aprendizaje táctico, de ambos, de formación de actitudes, en ese caso de qué tipo de actitudes. Bueno, yo me he enfocado principalmente en lo técnico. Lo táctico, quizá un poco por desconocimiento de progresiones tácticas para esas edades, no lo he trabajado. Ellos en realidad cuando juegan al deporte que enseño lo juegan más bien libre, con algunas pequeñas indicaciones tácticas, pero no lo he trabajado la táctica. Y con valores en relación al pensamiento sobre la competencia, un poco lo que te comentaba ahora. Ahí va, sobre o sea, la actitud que considero que se debe tener según el resultado que se tenga. Muchas veces les comento de que lo que puede hacer perder la dignidad de un deporte colectivo, pienso que individual también, lo que puede hacer perder mucho la dignidad de la persona es no ser buen perdedor y en la misma nivel no ser buen ganador. Bien. Por eso es que les remarcaba esto, de cómo puede ser que les ponga más feliz la derrota del otro y no tanto el triunfo propio. Porque hay gente que no sabe ganar, como hay gente que no sabe perder. Entonces, digo porque me comentaba sobre las actitudes, creo que ahí es donde un poco lo converso con ellos. Y también te voy a hacer otro comentario, me voy a salir un poco del guión, porque el planteo es, lo habíamos hecho antes, sobre si vos no incluís contenidos relacionados a la problematización del espectáculo deportivo, del consumo, y en realidad sí incluís un aspecto que te preocupa mucho, que es la competición. O la concepción de la misma. Entonces, a partir de la concepción de competición, estás necesariamente, de forma indirecta, involucrando el espectáculo. De repente no tenés no le diste la vuelta para concebir la forma de incluirlo a eso como un componente de tu enseñanza. Claro. Pero puede llegar a ser de interés trabajar ese componente, porque tu interés es analizar la competición. Digamos, me salgo un poco, después si querés lo volvemos a conversar por el guión. Sí. Bueno, en este mismo sentido y volviendo de vuelta a lo que haces realmente en tus clases de enseñanza deportiva, ¿trabajás la técnica principalmente entonces? La técnica. Bien. Con respecto al tipo de actividades que debería haber en un proceso de enseñanza deportiva escolar, ¿crees que deberían ser todas actividades motrices? ¿O también deberían haber actividades de análisis, debates, trabajos escritos? No, principalmente motrices. Sí. Concibo mucho la educación física en primaria como actividad física. O sea, fue por recomendación, por una cierta concepción de la educación que no es algo que realicen con las maestras, es un poco lo que pasa en secundaria también, con la única persona, con el único docente con el que ellos hacen funcionar la máquina del corazón y de las respiraciones con nosotros. Entonces, toda clase mía, exterior, debe tener un componente cardiovascular. Entonces por eso lo concibo mucho como actividad física. Lo que a veces, obviamente, soy consciente que me quita tiempo para quizá algo teórico, más allá que a veces cuando en las clases internas doy algo de anatomía, algunas cosas lúdicas también, en un proyecto les enseño a cantar ciertas cosas. Sí, tengo una concepción soy consciente de que es muy de actividad física. Bien. Sigo acá entonces. ¿Qué tipo de actividades planteas en general en tu enseñanza deportiva? Bueno, el orden que tiene es algo que nunca me salteo, es
el calentamiento con una movilidad articular que siempre es en ronda para poder vernos todos. Luego tiene que voy variando, pero por lo general me he quedado con determinados ejercicios como continuación de la movilidad articular, que son trote adelante, con caminata de descanso, galopas laterales para calentar principalmente músculos laterales de las piernas, caminata hacia atrás para una iniciación en el calentamiento posterior, y a veces lo voy alternando entre trote hacia atrás, también para que tenga mayor énfasis en la parte posterior de las piernas, y a veces lo voy alternando con galopa frontal. Cuando veo que la clase va a necesitar más tren superior, hago galopa frontal con diferentes movimientos de brazos. Eso todas las clases lo tienen. A veces, y dependiendo del tiempo, el clima, o sea, si está frío o no, incluyo luego de eso y luego de que tomen un poco de agua, incluyo alguna actividad con mayor intensidad. Por lo general es mancha, y por lo general, que ahora pensándolo un poco, no sé si me interviene un poco en el tema cultural o de consumo, hago muchas manchas que tienen que ver con la vestimenta que utilizan. A veces también utilizo mucho como el premio al que utiliza gorro, entonces los primeros en manchar, que eso como que les queda marcado a ellos, los primeros en manchar son los que tienen gorro. Manchan a todos los que no tienen. Entonces me parece que funciona como un mecanismo de motivación para que luego usen gorro. Y después voy metiendo con cordones, sin cordones, con colores de la ropa, nunca con marcas y eso no, pero sí con colores, vestimenta, a veces con meses del año, voy variando eso. Luego de eso es que me enfoco, que por lo general es poco el tiempo, al ser un módulo de 40 minutos o de 30, me enfoco en algún objetivo en particular del contenido que esté trabajando en ese momento. Por ejemplo, si es del deporte, en algo técnico, y bueno, hoy quiero trabajar pase de pecho de básquetbol, independientemente de que la pelota no sea de básquetbol, hago, por lo general el sistema que utilizo son columnas o trabajo en olas, y bueno, y la repetición. Eventualmente, dependiendo de cuánto lo trabajaron, cómo se dio la clase, el comportamiento que tuvieron, el clima que tuvo, si usé mucho tiempo para las manchas o no, el tiempo que me llevó llegar ahí, según el tiempo que tenga. Al final de la clase trato de poner algún juego inventado o juegos específicos que ya todos conocemos, que esté involucrado el contenido. Si no lo tiene, lo finalizo ahí. Y algo que sí a veces que me he cuestionado por un tema de lo que me pasa a mí como deportista, y de lo último que he investigado con gente que trabaja en el deporte, de que inmediatamente después del ejercicio no es muy conveniente exigir el estiramiento. Entonces yo no lo hago para mí, por eso en muchos casos a ello, si lo utilicé por ejemplo el tiempo para un juego final, me parece que es más productivo que frenarlos antes y tener que estirar antes de ir. Entonces, ¿qué pasa? Como yo los llevo hasta el salón, no se van con la maestra y demás, yo los voy a buscar y los llevo yo de vuelta, voy intentando realizar una vuelta a la calma para cuando quedo en la caminata hasta el salón. Les pido que hagan algún tipo de respiración, si alguno está inquieto lo traigo hacia adelante, les voy hablando alguna cosa, les paro en la sombra, utilizo algunas estrategias así para que vayan calmados, les digo que bajen el volumen porque hay clases que están trabajando, hasta que llegan. Bien. En definitiva, podríamos hablar de que primero enseñás las técnicas básicas del deporte y luego, eventualmente, poco a poco te vas metiendo en el juego deportivo. Sí. ¿Ese sería el orden? Sí. Bueno. Imaginaste que el plan... Vos planteabas que tomás... Yo entendí bien que vos haces ese estilo de trabajos o proponés ese tipo de trabajos en la escuela, principalmente porque la actividad física, sobre todo en tus clases, principalmente porque es en el único lugar de todo el tiempo escolar en donde se activa el sistema cardiovascular. Imagínate que tuviéramos resuelto el tema de lo cardiovascular afuera de la escuela, es decir, que todos los estudiantes, niñas y varones del Uruguay,
tuvieran resuelto fuera de la escuela el problema cardiovascular, es decir, que tuvieran la posibilidad de, si querés hacerlo, hacerlo. ¿Vos trabajarías las mismas cosas adentro de la escuela? En ese imaginario, es decir, ¿es una decisión el trabajo de este tipo para vos porque es lo único que hay en la escuela de movimiento? Bueno, creo que sí. Lo que me lleva a decidirlo creo que es por una sensación, porque es algo que no puedo corroborar, una cierta sensación de falta de actividad física. Bien. De carencia. Sí. Porque imagínate que estuviera resuelto fuera de la escuela eso. Bueno, de todas formas me parece que la intervención del profe de educación física tendría que ver de qué forma está resuelta fuera. Porque no sería solo de que hubiera un campito en cada barrio para que cada uno fuera a jugar. Si hubiera alguien que interviniera por fuera, que enseñara esas características que tiene el realizar una actividad cardiovascular por fuera, a nosotros nos pondría en un signo de interrogación adentro. Y capaz que sí. Capaz que sí. Con respecto a la evaluación del aprendizaje de contenidos deportivos, ¿evaluás el deporte vos que enseñás? No en algo escrito o en algo particularmente de aviso hacia ellos y demás. Considero, no sé si realmente existe, pero como una evaluación permanente con una participación activa en la clase. Mi evaluación, y si yo estoy enseñando el pase de pecho y hacen un pase que no corresponde al pase de pecho, voy y lo corrijo. Entonces es como una observación, si se quiere, que esa observación me lleva a evaluar de que por algún motivo no lo entendió y me lleva a la corrección técnica. Pero no, hago una evaluación al año, que por lo general es al principio de año, tiene más que ver con algo individual, con deporte individual, donde hago talones a la cola, skipping, con notas y demás. Me hice como una pequeña rúbrica que es B de bajo, M medio y A de alto, y alguna combinación, medio bajo o medio alto. Entonces entre esas notas les digo que en realidad es como un diagnóstico, a ver cómo está el grupo, más allá de que yo lo conozco, y lo utilizo con esos dos mecanismos, ¿no? De yo saber si el grupo más o menos está como lo dejé, y además por la motivación que les genere, porque ellos quieren saber cómo está el grupo y cómo está el otro cuarto. Luego no evalúo, luego hago esa evaluación de observación. Y cuando planteaste antes, vos decías que te preocupaba la competencia, sobre todo la actitud de un equipo para con el otro. ¿Eso lo trabajás en propuestas de evaluación o lo dialogás con ellos sin considerarlo? Lo dialogo con ellos. A ver, a sabiendas, o sea, por la experiencia práctica de ver muchos que se suman a esa característica, ¿no? Ahí va. De disfrutar de la derrota del otro más que del propio triunfo. Bien, cambiando de tema, ¿vos considerás que todos los deportes son apropiados para niños, niñas, por igual? Digamos, sexo de forma idéntica. Por el tema del sexo, sí. Por el tema del sexo, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué decís por el tema del sexo, sí? ¿Por qué tema no? No porque por otro no. Es por un tema de la dificultad, por ejemplo, si se considera deporte algo arreglado con determinadas características, no sé, le dan el carácter de deporte al ajedrez, capaz que en la escuela, particularmente quinto y sexto sí, pero como yo me lo imagino también en clases más pequeñas, el nivel de abstracción, la comprensión de las piezas y demás, me parece que no lo podrían realizar, sí lo irían aprendiendo de a poco, pero no poder realizarlo. Lo miraba por ese lado. Después por el tema sexual, cuando les doy la posibilidad de elegir a ellos y por elección de ellos, si yo por ejemplo trabajé determinada parte del año fútbol y después voleibol, y en determinado momento como ahora fin de año, en algún momento recreativo, previo a las vacaciones, yo les digo que les doy libre y el que quiere juega una cosa y el que quiere juega la otra, por lo general ellos se separan y juegan unos a una cosa y otros a otra. Pero si lo tuvieras que pero cuando yo lo construyo, cuando yo lo propongo, nunca se para. Lo propones por igual. Sí, sí, sí. En particular,
alguno ve como un juego con determinadas características muy agresivo y no quiere realizarlo, no lo realiza. Pero tampoco me hace cambiar de que sea una mujer, un hombre, lo que lo solicito. Vos lo enseñás igual. Voy y lo enseño igual. Perfecto. Con las mismas exigencias y nada, no me modifico. No hay para vos ninguna práctica deportiva concreta que se tenga que enseñar por separado. No. Y en cuanto a los niveles de exigencia en el aprendizaje, No, tampoco. ¿por qué no? Y porque me parece que cada individuo puede exigirse más en pro de mejorar las características que tenga el deporte. Sobre tu exigencia para con ellos. Es igual. Es igual. Es igual. A sabiendas de que alguno pueda realizar mejor el deporte que otro, me parece que no cambia. Bien. Bueno, ¿en qué medida vos creés que la práctica deportiva, al ser pensada, enseñada, practicada, con independencia del sexo del alumnado, en caso de que esto sucediera, colaboraría en favorecer la igualdad de oportunidades entre niños y niñas? Si yo separo las prácticas, cosa que no es tu caso, el juntarlas, las prácticas deportivas, cosa que sí es tu caso, es decir, presentar el deporte de la misma manera a todos, Para todos. ¿favorece en la igualdad de oportunidades a la práctica deportiva? Sí, creo que sí. Bien. Como profe, ¿crees que el deporte como contenido curricular es igualmente importante para la formación de tus estudiantes como la geografía? ¿O la historia? Sí. Sí. ¿Por qué? La práctica y la comprensión. ¿Por qué sí? Es importante la historia. Bueno, como te decía, como tengo una concepción bastante entendida del deporte como una actividad física, me parece, como te comentaba hoy, da la sensación de que hay menos actividad, todo el arrebato de la tecnología y demás, lo que nos viene como consumiendo parte de nuestras vidas. Me parece que el deporte en la escuela, particularmente por las características que tiene, por lo que hablamos de la competencia y la actividad física, es una de las características por las cuales me parece que debe estar. La otra, por esto que comentaba hoy, muchas veces me pasa de comentarle a los alumnos, principalmente los más grandes, pero es el caso de la entrevista quinto y sexto, de que espero de que ellos realicen actividad física previamente a que su médico se les tenga que diagnosticar. Pueden evitar un sinfín de enfermedades, además de lo placentero que pueda hacer. Entonces me parece que por ese lado, visto de ese lado, es una inversión en salud también, o un aporte a la salud, que haya educación clínica. Y después, de ser posible, y pensándolo justamente por este tipo de conversaciones, cuál es la incidencia cultural y de análisis que puede tener el deporte para que ellos lo realicen con una determinada concepción ética, ¿no? Por eso el interés por esto de la competencia. No es casualidad que a mí me pase esto o que yo tenga un particular interés sobre eso, porque es lo que me pasa a mí como deportista. Claro. Entonces, como a mí me intriga, lo pienso y lo vivo de determinada manera, donde me parece que hay una forma de vivirlo el deporte, es que trato de mostrarles a ellos porque es la que me parece adecuada. Por eso intento de explicación de la competencia hacia ellos. ¿Vos sos papá? No. Te voy a pedir que te pongas por un momento en el lugar de padre o de tío. ¿Tenés algún niño cerca? Sí, todo lo de la escuela. Bueno, imagínate que sos el padre y no el profe, ¿no? ¿Qué sería más preocupante para vos como padre? ¿Que tus hijos o hijas tuvieran problemas de aprendizaje
de contenidos deportivos o contenidos de otras asignaturas como geografía y química? No sé, es muy particular esta pregunta para mí porque justamente de las cosas que más anhelo es poder ser padre. Entonces creo que viniendo agradecería a Dios que me lo dio y no me importaría cualquier supuesta carencia que tenga. Entre las dos creo que la que menos me interesaría sería la física, ¿no? La que menos me interesaría sería la física. Me parecería más importante la intelectual, que pueda ser consciente. No, lo intelectual. ¿no? Intelectual en cuanto a todo. Lo intelectual, lo cognitivo. Lo de pensamiento, ¿no? Porque me parece que a partir de ahí, más allá de que lo físico genere muchas cuestiones de libertad, filosófica y demás, lo cognitivo es lo que realmente nos puede hacer más libres, ¿no? Más libres, felices, conscientes. Quiere decir que como profe de los niños, ¿te parece central lo curricular frente a la geografía, a la química o lo cognitivo? Pero como padre, de repente, ¿te parece más importante lo cognitivo frente a lo otro? No porque lo del ejercicio no se pueda pensar, está claro, sí, sino por lo de la ejecución. Dedicarle el tiempo, o que tenga determinadas carencias, que no sea coordinado, que sea, ¿no? Yo qué sé, que tenga alguna discapacidad física y eso, me parece que incidiría menos en su vida en general que una incapacidad intelectual. Está bien. Bueno, estamos como llegando al final de la entrevista. Nos vamos a meter un poco ahora en el tratamiento del contenido de deporte, de la educación física, del PEIP directamente. ¿En qué medida vos conocés el enfoque curricular del PEIP sobre el deporte? Bueno, lo he leído varias veces, ajá, pero bueno, de las veces que lo he leído creo que un poco coincide con mi concepción de deporte en la escuela. Ajá. Entonces, nada, particularmente no me ha modificado mucha cosa. Quiere decir que no le cambiarías nada. En principio lo mantendrías porque... En principio lo mantendría porque creo que dentro de lo que yo doy está previamente en ese programa. ¿Vos sos consciente o conocés que existe la Secretaría Nacional de Deporte? Sí. Está. La Secretaría Nacional de Deporte surge a partir de un decreto ley. Y este decreto ley define una mirada sobre el deporte. ¿Vos conocés cuál es esa mirada? ¿La has leído? Bueno. Capaz que sí, pero no la recuerdo. Yo te voy a contar cuál es la mirada y me gustaría en realidad saber tu opinión respecto a la mirada. El decreto ley lo que plantea es que la educación física es uno de los contenidos del deporte. Es decir, que la educación física es un contenido del deporte. Desde ese marco, una de las líneas programáticas de la Secretaría es la promoción del deporte educativo, que es uno de sus departamentos. Y esa línea propone actividades a llevarse a cabo en la educación física de la escuela. Caso, el test deportivo, caso, el yoga deportivo. ¿Qué opinión te merece eso? Digamos, esas dos cosas, la relación entre la concepción de educación física de la Secretaría, viéndola como un contenido del deporte, y a partir de ahí la construcción de un deporte educativo y a partir de ahí un mandato a la escuela, un convenio con la escuela. No coincido con esa descripción o con esa definición, porque es como cuando le dicen, a mí me pasa mucho de que le siguen diciendo gimnasia a la educación física. Entonces mi forma de enseñarles por qué no son lo mismo es mostrándole, le digo, es lo mismo una casa que una ventana, por lo que según el nivel que tengan, si son más chicos, más grandes, ¿no? Pero es lo mismo y no. ¿Por qué? Porque la ventana es una parte de la casa. Bueno, eso es la gimnasia de la educación física, es una parte. Y en este caso me parece que
está ahí la misma equivocación. Poner a la educación física como parte del deporte me parece invertir las dimensiones. La dimensión de la educación física me parece más grande, o sea, el deporte está incluido dentro de la educación física y no al revés. ¿Y tenés un fundamento para decir que la educación física es más grande que el deporte? Vos contra la secretaría que dice lo inverso, de hecho dice que el deporte propiamente dicho también entra dentro de la concepción de deporte. Está el deporte y el propiamente dicho. ¿Cuál es tu concepto de educación física para decir eso? Y la amplitud que tiene la educación física en materia de que, o en la concepción de que se pueden dar infinitas cosas en las cuales está involucrada el cuerpo, y entre ellas el deporte es uno. Entonces eso lo hace abarcar una dimensión del ser humano más grande que exclusivamente el deporte, porque el deporte tiene unas características que hacen que no sea lo mismo que otras cosas, que en juego. Claro. Entonces, como dentro de la educación física uno puede realizar deporte, pero no puede hacer dentro del deporte muchas cosas que sí la educación física tiene, sería mi argumento ante eso, ¿no? Perfecto. ¿Querés agregar alguna cosa más? No, nada. Que estoy ansioso por saber las correcciones, porque claro, ya luego de haber participado en una de las cosas que acá mismo en la reunión previamente a esto te decía, ¿no? Yo traté de ser lo más honesto posible en la clase, pero evidentemente el hecho de estar observado, de saber que estás observado, te modifica un poco. Claro. Yo igual muchas de las clases, no las vi todas y menos las vi completas, claro. Pero muchas veces ponía y mi señora escuchaba y se moría de la risa y yo mismo me reía de las cosas que decía, de cómo las planteaba. Bueno. Y tengo un real interés por saber cómo darle una cierta vuelta de tuerca, porque en secundaria, en primaria no me ha pasado, pero yo soy muy de las clases de aula. Me gustan mucho. José Luis sabe que yo di un taller sobre origami, por las cosas que enseña. Tengo un proyecto armado sobre, cuando leí el libro de Focus de Daniel Goleman, él cita algunas cosas de Davison sobre el tema de la paciencia, la perseverancia, el porvenir, y unas ciertas cosas que me parece que se enseñan a partir de enseñar algo que sea como es más cuadradito, pero bueno, el origami tiene que el paso a paso te lleva, y yo en un intento abstracto a veces les digo a los chicos de que el corredor de 100 metros no cayó ahí de paracaídas. Claro. Pasó por un sinfín de pasos previos para que llegue ahí. Claro. Entonces eso me parece que lo muestra el origami. Amén de todo lo que pueda estimular con el origami. Estoy enseñando el cubo de Rubik también, porque me parece un juego que, bueno, es darle algo que ellos no van a poder solucionar, porque estoy seguro que no, pero a la vez les va a llevar a la investigación de cosas para poder hacerlo. Pero ¿qué pasa? En materia de la educación física, como que me he dejado estar y he estudiado muchas cosas de filosofía, sobre cosmovisión del mundo, conspiraciones, un montón de cosas, pero no como darle una vuelta de tuerca. Estuve por hacer incluso el profesorado de filosofía o de música, porque a veces en ese intento de cómo hacerlos reflexionar, ¿no? Claro. Me cuesta entender. Muchas veces lo comento con mi señora, con otros profes sobre tus clases particulares. Particularmente me llama la atención la capacidad de preguntar que tenés, que es algo que algunas veces lo he usado y me doy cuenta que genera reflexión, pero no lo puedo planificar o no sé qué vuelta darle para poder enseñar algo preguntando. ¿Me explico? Y nada, entonces en la medida que me puedan ayudar y en conjunto poder, no sé, ver cómo mejorar las prácticas, estoy como interesado en eso. Está bien. Yo creo que la investigación esta nos va a dar algún elemento a todos como para saber cómo mejorar todas las prácticas, o por lo menos considerar si vale la pena. En el recorrido de la charla que tuvimos, a mí me surgen varias cosas que son externas a la investigación, digamos, colaterales diría yo ya, ¿no? Pero me llama la atención que esto, ¿no? Cómo se carga, que a mí comparto contigo el lugar de la educación física de la escuela.
creo. Es decir, no consigo una clase de educación física en la escuela en donde no haya una activación cardiovascular. Pueden existir, pero no debería faltar el movimiento allí, ¿no? No sé si con una curva, pero entiendo que el movimiento es esencial en la clase de educación física, que no lo distingue ese movimiento del campo de la educación física. Entiendo que afuera de la escuela el campo de la educación física, el deportista, la recreación, tiene mucho que ver con el movimiento, no importa la intensidad fisiológica. Sin embargo, a veces tiendo a imaginarme qué pasaría si todos los problemas de la sociedad estuvieran resueltos y la escuela fuera un recorte de eso para interpretar algo, para colaborar en el escolar a que supiera algo más de lo que sabe antes de entrar a la escuela. Y me cuesta creer que la respuesta de la escuela y del profesor de educación física en ese caso fuera más actividad igual que afuera. Entiendo que hoy la actividad pueda estar adentro porque afuera no está. Entonces, pero bueno, esté, ¿qué va a pasar? pero sí está. Entonces, si juego en eso, digo, bueno, pero ¿cuál es el sentido de la educación física de la escuela? ¿Y cuál es el sentido del deporte, de la educación física dentro de la escuela en el marco de que estuviera todo distribuido afuera para que la persona elija? Entonces tiendo cada vez más a pensar que ese sentido tiene que estar mucho más vinculado al por qué no tenemos eso afuera, sin perder el movimiento. Entonces, bueno, también me problematiza un poco. Sí, genera. Y bueno, lo conversábamos con Joselo y con otros compañeros durante un tiempo, ¿no? Pensando críticamente cómo nosotros mismos dentro de la escuela somos vapuleados muchas veces por cosas que pasan afuera de la escuela porque no tenemos una postura como educación física escolar tan firme como para decir, no, este es un problema tuyo. Si no te metas en este problema, pues este problema es nuestro. Nosotros tenemos que resolver este problema acá, pero no lo vamos a resolver con cosas que vengan mandatadas de afuera de la escuela, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay que trabajar un poco también. Y bueno, todo esto no sirve, me parece a mí que para despejar muchas cosas. Porque el cuestionario dio información interesantísima, ¿no? Yo le comentaba a José también. Si bien no tengo discriminado qué pasa en Maldonado del resto todavía, porque no he hecho ese análisis fino, sí puedo decir que en el Uruguay hoy no existiría estrictamente un problema de género instalado en la educación física. La tendencia es, en general, a plantear el deporte para todos, de la misma manera. En particular, existiría un grupo de compañeros que tienen sus dudas en relación a los deportes de danza rítmico frente a los de fuerza. Entonces, a los de fuerza ubican al sexo masculino y al de ritmo al femenino, pero tampoco tengo muy claro dónde está concentrado eso. Me suena que no está por estos lados. Sí. Es decir, hay muchas cosas interesantes. Sí, creo que hay mucho lobby atrás de eso, ¿no? Sí. Demasiado lobby, como determinado apoyo internacional para determinada característica social que no hace otra cosa que la máxima política que divide y reinará. Sí, pero poner esa lucha de sexos como algo que no me parece que esté tan bien argumentado, y por más que sea un análisis, para mí las igualdades de condiciones siempre se estuvieron con determinadas características de dimensiones de la vida de los hombres y de mujeres que elegían naturalmente. De que no se da, de que haya sido algo provocado, sino que fue algo natural, que se fue dando así, por algo después se mantuvo culturalmente. Que esté la alternativa hoy de pensarlo, pero la mayoría del lobby que veo no quiere una reflexión, habla de un feminismo en contra del hombre, un feminismo no a favor de la mujer. Ahora acaba de ganar Miss España un hombre. Y eso está bueno, o hay una mujer, un hombre que está jugando la Liga de Hockey Argentina. Y claro, muchas mujeres manifestaron que no querían jugar, porque la diferencia biológica es notoria. Hay una mujer, Tiffany, porque yo sigo mucho el voleibol y más la Superliga brasilera, una mujer, Tiffany, que en realidad es un transexual, es un hombre. Y también, y es notoria la diferencia física que tiene con los demás. Es más, él jugaba el voleibol masculino, pero llegó hasta lo máximo, fue en la B en Europa, y ahora está jugando la Liga Brasilera en la primera. Entonces, ciertos lugares que en realidad me parece que en vez de ganarlo lo están perdiendo, pero que no se ponen en el debate y no salen a eso. Entonces veo más como algo político y no verdaderamente en pro de la mujer, de hacer un análisis y además con una visión sesgada de la historia, ¿no? de por qué
se generó lo masculino y lo femenino. Me parece bastante sesgado, ¿no? Igual, en principio y desde la descripción del país, no existiría un problema en Uruguay a ese estilo, por lo menos a priori, en la creencia. Habrá que ver las prácticas. Pero se sí tuvo hay... un tiempo, yo llegué a dar clase en el liceo, llegué a dar clase con los sexos separados. Bueno. Y hoy en día estoy dando mixto y, claro. Y no tuve problema antes y no tengo problema ahora. Exacto. Bueno, pero aparentemente ahí hay diferencias, yo creo que a nivel del país. ¿En secundaria? En primaria. Es decir, el formulario, viste que una de las preguntas del formulario descriptivo era esta historia de si enseñás distinto para varones que para mujeres. Yo fui de los primeros, acá bueno, José Luis fue uno de los que me recomendó, fui de los primeros en ir a hacer un curso sobre género, sobre perspectiva de género en Montevideo, en una charla en el 2009 creo que fue enseguida que yo entré a la escuela, 2009 o 2010. Y bueno, y después de todo un tiempo recorrido he visto más de que es una batalla política que algo que realmente se esté dando en la sociedad. Bueno. El combate o todo lo conflictivo que ponen el supuesto micromachismo patriarcal, capitalista que hay, no lo veo exclusivamente como una herramienta política y no como algo... un panfleto. Aparte, para ver cuáles son las consecuencias que puede tener una teoría que intenta atravesar todo y que no hay otra de que aplicarlo por medio del Estado, porque si no la sociedad no se daría, entonces tiene que ser por medio de la educación, hay que ver en los primeros lugares donde se aplicó. Y en los primeros lugares donde se aplicó, me parece, dando resultados nefastos. Porque ya hay, en Holanda hay particularmente un partido político que su plataforma es exclusivamente para legalizar la pedofilia. Y está avalado por toda la misma intelectualidad del discurso de género. Judith Butler, Monique Wittig, Simone de Beauvoir, Annie Firestone y más, ¿no? Pero están avalados con esa misma teoría, algo que a cualquier persona éticamente le parecería nefasto. Claro. Y ver el micromachismo en todos los lugares, por ejemplo, en Francia, se está evitando en determinados lugares de Francia la palabra mademoiselle. ¿Por qué? Porque significa señorita. Pero ¿qué pasa? No existe su correlativo en masculino, no existe señorito. Claro. Entonces piensan que ahí hay micromachismo. Sí. Entonces quieren sacarlo. Es absurdo. Creo que es en Suecia donde están